10 minutos que le fueron cedidos al diputado Cambronero Arguedas. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Muchas gracias, señor presidente, y gracias al diputado Óscar López Arias por su deferencia. Hace 2 décadas los costarricenses venimos padeciendo una serie de problemas que se han agudizado en virtud de la incapacidad para dar una respuesta nacional oportuna y cierta a la atención de la red vía nacional y desarrollo de infraestructura pública. Y muchas veces esa incapacidad se ha mezclado con corrupción y con fuertes intereses corporativos donde el interés nacional no ha sido el supremo. La década de los 90 se vio sacudida por posicionar la idea e intentar convencernos de que el Estado había fracasado al acometer las obras de infraestructura pública que el país requería, por ser una forma cara, corrupta e inoperante. Por eso había que optar por otras formas, otros modelos, otras fórmulas donde se le diera participación al sector privado, lo cual en sí mismo, advierto, no es malo, ni se puede ni se debe satanizar. La moción que da origen a este debate reglado en este primer poder de la República pobremente hace mención a tan solo un informe de los emitidos por la Contraloría General de la República, el 316, publicado el 14 de enero de 2016. En realidad, la vocación de estudio y de ser acuciosos en la búsqueda de la verdad y acometer las soluciones a los problemas que aquejan a la ciudadanía reclama de cada uno de nosotros, por un lado, una mayor agudeza a la hora de estudiar y profundizar en la información antes de tomar decisiones y por otro, a votar. Y lo digo, compañeras y compañeros diputados, porque en este mes de enero no fue 1, sino 5 los informes dados a conocer. Además de uno más de 2015 que deseo compartirles, me refiero en conjunto al informe 1.16 sobre situaciones significativas identificadas en auditoría financiera realizada sobre información financiera del ejercicio económico 2014. Informe 2.16 sobre auditoría interna sobre varias cuentas del ejercicio fiscal 2014. Informe 3.16, auditoría operativa sobre la eficiencia y economía del proceso de construcción y mejoramiento de carreteras de la red vial nacional. Informe 1.571, aprobación del presupuesto ordinario del CONAVI, y el informe 0515, dedicado a una auditoría especial sobre gestión en puentes de la red vial nacional, y finalmente el informe 416, referido al proyecto Cañas Liberia, los cuales, todos estos informes nos nutren de información válida para fiscalizar el uso de los recursos públicos y la buena marcha de las instituciones para legislar en el beneficio del pueblo costarricense. Sobre el primer informe, se hace mención a las deficiencias significativas de control interno, monumentales deficiencias que generan desperdicio, inoperancia e inequidad al favorecer a unos sobre otros, particularmente grupos económicos empresariales que se ven premiados una y otra vez. Con dicho incumplimiento, en el MOP y en el CONAVI se ha sido negligente aún en el levantamiento de inventarios de bienes duraderos. Todavía en el 2014 no se había podido determinar si se depuró la información remitida a la Procuraduría General de la República sobre procesos en litigio y resoluciones en firme, pues hay 734 bienes cuyo valor supera los 58 millones de colones que están a nombre de 51 exfuncionarios. De esos bienes, 70 no indican nombre del responsable de su custodia. De 157 vehículos, cuyo valor es de 1.573 millones de colones, todos tienen la placa repetida. Una misma placa se aplica en 11 casos. Sobre contrataciones en bienes y servicios, hay 1.634 millones de colones, donde hubo adelantos por un 90% de lo contratado. En un 83% de los casos, se adelantó el 100%. En el MOP, por muchos años, se ha carecido de un archivo ordenado sobre terrenos propiedad de esa entidad. Sobre el principio de caja chica y las normas que la regulan, dinero de allí han sido utilizados por reparaciones de vehículos que posteriormente fueron objeto de otra reparación, frecuentemente con fechas cercanas entre un servicio y otro, y no se precisa con claridad características del vehículo reparado, como el número de placa, motor, chasis, BIN. Es notable que hay una observancia a los principios contables de registro y periodo, pues el MOP no suministra información y datos confiables. Se requieren mayores esfuerzos para transparentar esa información. Compañeras y compañeros,
La dirección jurídica y financiera del MOP han sido negligentes e inobservantes. Es deplorable que la depuración de casos e información llegue tan solo a un 14%. Sobre terrenos del MOP no hay una sana práctica de llevar expedientes. Igualmente ocurre con la Dirección Marítimo Portuaria. La misma Contraloría, en el informe 313, destaca el incumplimiento sobre las recomendaciones vertidas tras otra auditoría financiera al MOP el 31 de diciembre del año 2011. Sobre CONAVI, el pasado 14 de enero se presenta a la Nación el informe 316, que constituye una auditoría operativa sobre eficiencia y economía del proceso de construcción y mejoramiento de carreteras de la red vía nacional, en el que se destaca que de 5 proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras finiquitadas, 4 de ellos presentan un bajo nivel de eficiencia en su gestión y tan solo uno de ellos presenta una eficiencia media. En 4 de ellos, la orden de inicio se dio de forma inoportuna. Agrego además que de 14 proyectos finiquitados unos y no así otros, a julio de 2015, un 36% cuenta con diseños desactualizados y otro 36% de los diseños requirieron revisión. Solamente un 28% cumplieron con lo establecido. De un grupo de 7 proyectos, solo en uno de ellos se efectuaron pruebas de calidad. Y en la tesitura de señalar debilidades e inconsistencias, he de decir que solo 3 proyectos se finiquitaron en el tiempo recomendado, lo que penosamente, lejos de ser la regla, pareciera constituir la excepción. En CONAVI, de 49 diseños de proyectos del periodo 2000 a 2014, ninguno, repito, ninguno tuvo estudios de preinversión. Un 65% de dichos diseños aún no han sido licitados para construcción y representan 3.040 millones de colones. Los procesos de licitación, tal y como se han concebido en el CONAVI durante muchos años, no promueven el máximo esfuerzo del contratista en beneficio del interés público. Históricamente, CONAVI evalúa las ofertas con base en un presupuesto definitivo, sin que se garanticen, dada la desatención de mejores prácticas, los parámetros de rendimiento de la maquinaria y el consumo de materiales. No se han actualizado ni adaptado a la topografía. Desde 2001, elementos como los aquí señalados. Al borrador de este informe, tristemente, el Consejo de Administración de CONAVI no hizo observaciones. El 18 de enero de este año, la misma Contraloría emite un informe sobre el proyecto Caña Liberia. Esa gestión institucional en los proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras presenta importables y notables falencias en términos de eficiencia y economía, lo cual, por lo amplio y profusamente expuesto, no es novedad. Dicho proyecto estuvo a cargo de la nueva ejecutora PIV-1, financiado por un empréstito de $175 millones aportados por el BID. He de indicar que dicho contrato tuvo una adenda en febrero de 2014, poco antes de que concluyera la administración Chinchilla Miranda de Liberación Nacional. En ese entonces, la obra tenía un avance de un 46% según diseños iniciales. Ha objetado la Contraloría por qué se optó por la modalidad de contratación de diseño y construcción en esas obras, pues con la misma vía, altas posibilidades de no obtener los resultados deseados. Ante el interrogante, CONAVI no pudo sustentar técnicamente por qué se eligió esa modalidad de contratación. Sorprende que inicialmente componentes como puentes, intercambios y marginales no fueran vistos en conjunto en el diseño de la obra, ni como contenido del contrato. Desafortunadamente se constata un uso abusivo de la figura de impresibilidad, y tal y como el ANAME en otros informes le han dosado al CONAVI. Ello generó sobrecostos de hasta 288 millones de colones en más de 18 puentes. A la hora de considerar las estimaciones sobre costos reales de las obras, la administración asumió el riesgo de ajustar precios cuando estos fueron propuestos por las empresas contratadas y en muchos casos hubo aumentos significativos. En uno de estos casos fue hasta de un 945%. Todo el proceso estuvo plagado de suspensiones parciales en la ejecución de diseños y órdenes de inicio parciales. Aunado a la construcción y rehabilitación de cada uno de los puentes, se incluían 100 metros de acceso a cada lado de los mismos, debidamente mejorados, cuyos costos no estaban estimados. Lo que inicialmente fue considerado como de menor magnitud, resultaron ser obras caras y complejas. Sobre la marcha, se detecta la necesidad de construir marginales, ampliación y rehabilitación de los puentes y construir intersección hacia Bagaces.
En la contratación de diseño y construcción de puentes hubo ausencia de planificación, ya que se careció de estudios geotécnicos y de amenaza sísmica. En materia de puentes, se detectaron inconsistencias en los registros de los costos de las obras de los 18 puentes a construir. 14 de ellos se los repartieron 3 de las empresas con las cuales CONAVI suele hacer negocios: Sánchez Carvajal, MECO y FCC. Para sonrojo y rubor de los costarricenses de a pie, que pagamos impuestos y que duramos día a día casi 4 horas entre nuestro lugar de trabajo y nuestro hogar, saber además que hubo inexactitud y falta de veracidad en la facturación y escaso control sobre la maquinaria importada exenta de impuestos nos genera rabia y coraje. Aún más cuando sabemos que sobre la figura de beneficio tributario que otorga el Estado costarricense en la realización de proyectos de obra pública, dicha medida debe conducir a que los equipos importados sean individualizados e identificables y sobre todo utilizados exclusivamente en el proyecto para el cual se solicitó el beneficio de la exoneración. Al conciliarse las listas de adquisiciones aportadas por la unidad ejecutora con lo que indica la Dirección de Aduanas de Hacienda, se detectan inconsistencias y errores graves. Hay equipos diferentes con idéntico código, como es el caso de una excavadora Caterpillar y un martillo hidráulico Everding, 2 plantas móviles de concreto con la misma serie, 2 camiones cisterna de marca internacional con la misma serie, tanque térmico, vibrocompactadora, oruga excavadora, barredoras, compactadora, pavimentadora con diferencias en los números y series reportadas a Hacienda. 5 vagonetas que están en la misma situación, con lo cual puede haber defraudación fiscal, además del riesgo de que el contratista esté dando otro uso a esos equipos, llevando subrepticiamente la maquinaria a otros proyectos en otras áreas geográficas en las que también la empresa ha contratado con el Estado costarricense. La norma establece que para facilitar la construcción de obra pública con recursos externos, la empresa contratada puede importar los exonerados, de modo costarricenses que se prostituye el espíritu de esa norma. Aprovecho esta especialísima oportunidad para indicar que a este conjunto de informes que hoy nos comparte la Contraloría, deseo agregar uno más, referido al estado de los puentes, y este es de mayo de 2015, donde se indica que hay un deterioro en las estructuras de los puentes y en el periodo señalado 2011-2014 se debieron utilizar 167 millones de dólares, equivalentes a 91.000 millones para dicha finalidad. El CONAVI ha sido omiso en su planificación a no programar inversiones a mediano y largo plazo. Este es un reclamo presente en cuanto informe ha dictado la Contraloría desde hace casi 20 años. Los planes no han sido formulados considerando una priorización de las inversiones. A pesar de ello, en materia de puentes, de esos 167 millones de dólares, el CONAVI presupuestó tan solo el 36% y ejecutó apenas un 20% en ese periodo 2011-2014. Señoras y señores diputados, desde 2007, la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa donó un estudio para el desarrollo del sistema de administración de estructuras de puentes. El sempiterno conflicto de competencia entre Remol y el CONAVI ha evitado su implementación. Dicha situación se ve agravada por la inexistencia de un inventario completo y actualizado de las estructuras de los mismos. Igualmente se registran debilidades en los registros de las inspecciones efectuadas. O sea, ¿alguien sabe cuántos puentes hay? ¿Dónde están? ¿A quién pertenecen? Y mucho menos cuál es su estado. Este informe efectuado con recursos de Japón versó sobre 29 puentes. Allí se determina que la mayoría de los puentes de la red vial nacional sufren un severo deterioro causado por la acción de sismos, ríos e incremento en el volumen de tránsito y deficiente gestión de mantenimiento. Los daños alcanzan niveles críticos por la insuficiente capacidad de mantenimiento, la débil estructura organizacional para mantenimiento, el presupuesto insuficiente para mantenimiento de puentes y el conocimiento insuficiente del tema por parte de la administración. En el plan quinquenal 2011-2014 se estableció la política de recuperar la capacidad funcional y estructural de puentes y drenajes, partiendo del supuesto de que en el país hay 1.350 puentes. El plan operativo del CONAVI en 2013 no incorporó como proyectos de inversión algunos puentes de vital importancia. El puente Rafael Iglesias, el puente de la Quebrada del Fierro, sobre el río Arenal en la Ruta 4, sobre el río Barranca, sobre el río Chirripó, sobre el río Palomo,
sobre Mata Limón en Caldera y sobre el río Reventazón. En el periodo 2011-2013, las intervenciones en puentes fueron respectivamente de un 13%, un 6% y un 5%. Con ello llegamos a un promedio de un 7%. Por ejemplo, en el 2008 hubo un informe del puente sobre el río Barranca que recomendó una licitación para construcción de un nuevo puente de 100 metros de longitud por el de 65 años de servicio y serio déficit en su capacidad para carga viva y sismo, pues técnicamente este puente sobre el río Barranca no puede ser rehabilitado. Sí debo decir y reconocer que el SAEP se pone en ejecución a partir de septiembre del 2014 y se le pide al tecnológico la inspección de 150 puentes en enero del 2014. De los supuestos 1.450 puentes, 1.350 según otras fuentes, hay información de tan solo 34, o sea, menos de un 3%. Esto es reflejo de la forma deficiente con que ha sido manejado el CONAVI durante 4 gobiernos, 2 de Liberación Nacional y 2 del Partido Unidad Social Cristiana. La carencia de un manual para definir con rigor técnica y científicamente el mantenimiento de los puentes genera falta de uniformidad en los registros. No hay una optimización de los recursos disponibles. Hay riesgo de que la información quede dispersa, lo que repercutiría en agravar necesidades de conservación de puentes, de realización de inspecciones y el debido registro de la obra de conservación ejecutadas. Aún carecemos de la normativa que exige el artículo 6 de la Ley 8114, pues el decreto 37016 del MOB, dictado de marzo del 2012, obliga a la existencia de un manual que defina dichas necesidades. Esta ley atañe precisamente a la dotación de recursos sobre el impuesto a los combustibles para el cabal mantenimiento de puentes y consecuentemente la red vía nacional. Dicho elemento se agrava aún más cuando es el mismo CONAVI el que admite la inexistencia de manual de funciones específicas para el personal dedicado a la gestión de puentes, ni mucho menos procedimientos claros y estandarizados para desempeñar tal función. Ante ese desolador panorama de ineficiencia provocada por actores internos y externos, no nos es lícito quedarnos sentados llorando a la par de la leche derramada, sino más bien plantearnos ciertas interrogantes y proponer cómo corregir y cómo mejorar, apelando a la dignidad del pueblo costarricense y a la lucha frontal contra la corrupción y los corruptores. Si bien es cierto el Ejecutivo planteará pronto un proyecto que crea el INIT, este diputado se ha dado la tarea de consultar a los que saben y he presentado a la corriente legislativa la iniciativa 19.832, reforma y cierre del CONAVI, partiendo de varios elementos, entre ellos, primero, el presupuesto para 2016 asciende a más de 275.000 millones de colones, o sea, 520 millones de dólares costarricenses, 520 millones de dólares, que se obtiene fundamentalmente del 29% del impuesto a los combustibles, que representan 88.000 millones de colones, el 70% de lo recaudado en el impuesto al ruedo, que supone 73.000 millones de colones, y unos 3.500 millones de colones provenientes de peajes y multas por sobrepesos y violaciones a las dimensiones establecidas. Segundo, de las vías nacionales actuales en lastre no estamos asfaltando ni una sola al año. Tercero, las quejas de la población sobre huecos interminables, señalización deficiente e insuficiente, parches irregulares, bacheo inadecuado y congestionamiento vial son insoslayables. Cuarto, para el 2012 el país a nivel mundial poseía el lugar 119 en el índice de competitividad en carreteras según el Foro Económico Mundial. Quinto, desde la creación del CONAVI, tanto la NAME como la Contraloría se han quejado de omisiones e incumplimiento a recomendaciones en diversos informes sobre ineficacia e ineficiencia en desarrollo de proyectos, así como recomendaciones técnicas. Por ejemplo, en la vía Monteverde, Punta Arenas, hubo 5 informes, ninguno se acató y allí se comprometían fondos por 2.500 millones de colones. Sexto, el bacheo como técnica ha sido entronizado para huecos de hasta 1 metro, cuando más bien recomiendan a los que saben que debe ser como máximo para huecos de hasta 1 metro cuadrado. Reducidamente se piensa tan solo en recuperar, devolver condiciones a la superficie de rodamiento, lo cual a todas luces es insuficiente dada la cantidad de recursos destinados para tales fines. En vista de ello, estamos convencidos de que lo mejor es cerrar el CONAVI y desplazar sus recursos hasta una Dirección Nacional de Vialidad dentro del MOB que atienda la red vial nacional y su conservación. Entendamos a qué nos estamos enfrentando.
¿A qué me he estado refiriendo? A una entidad en el sector de transportes e infraestructura con presupuestos mayores a $500 millones que han servido tan solo para ser repartidos en su mayoría entre 6 empresas y seguir teniendo una red vial tercermundista y mediocre. Invertimos los costarricenses miles y miles de millones de colones y obtenemos muy poco a cambio. Pareciera bien que a propósito del CONAVI haya sido creado para transferir recursos públicos y repartirlos entre 6 empresas. Una especie de caja registradora al final de la fila del supermercado que recauda dinero, mucho dinero para repartirlo entre 6 empresas. Hernán Solís, Sánchez Carvajal, Conanza, Quebradores del Sur, MECO, Grupo Orosí Siglo XXI. Curiosamente, muchos de los dueños y socios de estas empresas aparecen una y otra vez como importante donador de las campañas políticas en el pasado del Partido Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional. La transformación que sufre el sector público ligado a infraestructura y vialidad desde los finales de los 90 ha permitido la penetración de intereses espurios en la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales de la vida nacional y su desarrollo. La creación de consejos como el CONAVI, el CTP, el CETAC y concesiones han acelerado la decapitación de un Estado social de derecho que mal se entiende desarrollo económico con equidad. La combinación y mezcla de intereses públicos con los privados fácilmente puede descarrilar a una institución y dejar de perseguir sus fines. Por eso, compañeras y compañeros diputados, el juzgamiento histórico... Diputado, ya le está corriendo el tiempo de la diputada Marcela. Perfecto. A 96 meses distribuidos en 4 periodos presidenciales, 2 de Liberación Nacional, 2 del Partido Unidad y 18 meses del Partido Acción Ciudadana. La remisión a diversas fuentes para constatar y describir lo que sucintamente hemos expuesto va aunado a los focos de corrupción asociados al desarrollo de la trocha, donde fondos del CONAVI por más de 16.000 millones de colones que nadie sabe en qué se gastaron dan origen a una investigación por el Ministerio Público por sendas acusaciones, monto que equivale a más de 2.700 bonos de vivienda que podrían darse durante todo un año. Esa fenestrada ruta 1856, donde parecieran haberse echado por la borda 16 millones de colones, provocó que a inicios de 2012 hubiesen 41 allanamientos por parte de autoridades judiciales y tras casi 40 meses el señor fiscal Chavarría aún no acusa a nadie. Esto es congruente con lo dictaminado por una comisión investigadora en esta Asamblea Legislativa que recomendó en su momento al Ministerio Público el inicio de investigaciones por enriquecimiento ilícito al detectarse el gasto de más de 48.000 millones de colones sin el respaldo correspondiente contra el expresidente de la República, Luis Lieberman, el exministro de Ambiente, René Castro, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, la expresidenta de Consejos de Emergencias, Vanessa Rosales, y Mauricio Borachi y a Federico Bartolano, ex asesor del BID. Dejo allí mi participación, señor presidente, que se cocine en el acta la página que falta y cedo la palabra a la diputada Guerrero Campos. Gracias, diputadas y diputados.